Hola chicos, Química 21. Hoy toca los hidruros, que son propiedades y clases de hidruros. Hidro viene de hidrógeno, porque va a ser uno de los componentes, y uros viene de los componentes que él hace. Muchas veces a las sales que hace también las llaman hidruros. Bueno, pues aquí tenemos a ver qué es el concepto. Se llaman hidruros a las combinaciones binarias, es decir, solo hay dos componentes y uno de ellos es el hidrógeno. Dos, binario. Con los demás elementos. ¿Quién? Vamos a ver, todos los que pueda. Vamos a ver quiénes son. Como el hidrógeno ocupa una posición intermedia en la escala de electronegatividades, entre los cuerpos existe lo que se llama la electronegatividad, que es lo mismo que la apetencia, que la drogadicción, por todo lo negativo. Hablar de lo negativo en temas atómicos es electrones. Entonces, el cuerpo que tiene sus electrones como oro en paño y no los suelta, y no solo eso, sino que quiere coger más electrones de quien sea, ese es muy electronegativo. Y aquel que a sus electrones les dice, bueno, podéis salir de casa y si no volvéis es igual, ¿entiendes? Y por lo tanto no tendrá ningún afán de cazar electrones nuevos, les sobran, les estorban. Bueno, pues ese será el de menos electronegatividad. No se llama electropositividad, no. El concepto electronegatividad es uno solo, que va de un mínimo a un máximo. Incluso se suele reflejar por un número, es decir, una especie de índice. Creo que el mayor era el 4 y el menor pues posiblemente sea el 1 o el 0. Perdón por mi imprecisión a este respecto. Y dice, como el hidrógeno ocupa una posición intermedia en la escala de las electronegatividades, pues puede reaccionar con los elementos más electronegativos y con los menos electronegativos, cediéndoles con los más electronegativos, perdón, puede reaccionar con los elementos más electronegativos, cediéndoles un electrón periférico. Claro, este tiene más apetencia de electrones que él. Entonces el hidrógeno dice, vale, mira, yo te doy uno, con tal de que estemos juntos, que es lo que perseguimos, combinarnos, pues yo te daré uno. O sea, que a estos les dará un electrón. Ejemplo de lo que hace aquí. Pues mira, tenemos aquí un hidrógeno atómico, y esto puede lo mismo recibir, o sea, de un sentido y en otro, reversiblemente, se convierte en el hidrógeno sin el electrón, por eso ha cargado positivamente un ion, más el electrón que lo ha despedido y que se marchará por él. Y al hacer esto, ha necesitado, para hacer esto no es fácil, ha necesitado 313, kilocalorías, es decir, calorías de las grandes, caloría pequeñita es la de un gramo, un grado. No, esta es de las grandes multiplicadas por 1000, por cada mol. Por cada mol, que sabes que es el peso atómico en gramos. Peso atómico de la molécula serían 2, porque es H2, pues sería aproximadamente, para hacer esto, en 2 gramos. Y con los menos electronegativos, con estos que todavía desprecian más los electrones que él, pues captando un electrón, les dice, vale, pues dadme un electrón para mí. Y esto lo hace, pues de la siguiente manera, tenemos aquí el atómico, y entonces, ¿qué hace? Quiere anexionarse el electrón que le da el menos electronegativo. Y de resultas, sucede el ion negativo del hidrógeno, y además dice, qué bien, fíjate, incluso al hacerlo regalo calor, desprendo calor. ¿Cuántos? Pues no tanto como ahí, aquí solo son 16
0,4 kilocalorías por mol. Seguimos. Una combinación del primer tipo, de este tipo, con los más electronegativos que él, es, por ejemplo, el CLH. El CLH, el famoso clorhídrico. Y del segundo, de este, un ejemplo, pues LNaH. Claro. Él ha cogido un electrón que le ha dado el sodio, entonces él, en su unión iónica, por cierto, él estará chuleando de tener un electrón más, que le convierte en un polo negativo, es decir, en un campo negativo, y este se ha quedado sin el electrón, que no lo quería para nada, se ha quedado con más protones que electrones, por lo tanto el resultado es la carga positiva. Y al ser estos dobles campos, estos dobles estados electrostáticos, uno negativo y otro positivo, es cuando surge la unión. Muy fuerte, por cierto, que es la unión iónica. Vemos pues que el hidrógeno puede formar iones positivos, y negativos. El potencial de ionización necesario para arrancar el electrón y formar el hidrógeno positivo, para arrancar el electrón y formar, es muy elevado. Es muy elevado. Ese es el potencial de ionización, que no significa que sea las calorías que ha necesitado. Para hacerlo solo, es decir, ionizar, es convertir a un átomo en un ion, es decir, desregularizarle las cargas. Un átomo, por principio, es algo equilibrado. Hay tantos protones siempre como electrones. Entonces, para convertirlo en ion, y en ion positivo, es decir, para arrancarle el electrón, aquí estaría el protón y aquí estaría el electrón, bueno, pues tienes que tirar de él con un campo positivo. Ahora, un campo muy potente o poco potente. Potente viene de potencia y potencia viene de potencial. Por eso se mide, este campo se mide en voltios. Pues mira, hay que aplicar para robarle el electrón al hidrógeno y por lo tanto dejarle ionizado, hay que crear un campo de 13,54 voltios. Y dice, y por eso es más estable el ion que resulta, positivo, dice, es más estable que el otro ion, que el ion negativo, que tiene un electrón y que se lo pueden robar fácilmente. Los hidruros se clasifican en 3 grupos, es decir, estos cuerpos binarios llamados hidruros se clasifican en 3 grupos y todos atendiendo a los enlaces químicos que genera con ellos. Los primeros son 3 grupos. Primero, hidruros. Estamos hablando de hidruros, no de enlaces. Iónicos o salinos. ¿Por qué? Porque dentro de estos van a crear, todos van a producir sales iónicas. Pasamos a ellos y luego te diré los otros dos. Nos quedamos solo ahora con los iónicos o salinos. Son los que forman al unirse el hidrógeno con los elementos alcalinos y alcalinotérreos. Acuérdate que los alcalinos son todos los que empiezan en el sodio, potasio, etcétera, etcétera. Así, en vertical en la tabla periódica que tienes que sabértelos. Y los alcalinotérreos, que son los de la columna que empieza por el calcio, bario, etc. El hidrógeno se convierte en ion negativo al tomar un electrón cedido por estos elementos.
menos electronegativos que él. Es decir, estos son los que tendría en la escala de electronegatividades, en la escala de electronegatividades, son los que tendría por aquí, por debajo. Los alcalinos y alcalinoterros son menos electronegativos que el hidrógeno. Así, el sodio, por ejemplo, el sodio más hidrógeno, bueno, pues da el hidruro de hidrógeno con estas cargas dentro de la molécula, negativo. Efectivamente, el sodio le ha dado un electrón al hidrógeno. Le ha dado un electrón al hidrógeno. Recordemos que estos serán los que... mis electrones. Bueno. Entonces el hidrógeno dice, bueno, pues dame uno. Y ya se me ha dado. Y el hidrógeno se ha quedado sin uno. Estos hidruros tienen la estructura cristalina semejante a la del ClNa. Si te das cuenta, el hidrógeno estaría haciendo un papel semejante al del cloro. Al del cloro. El sodio estaría aquí y el cloro estaría aquí. Su unión es claramente iónica. Es decir, las fuerzas son las fuerzas de unión son las resultantes de los campos eléctricos que se generan en la molécula, positivo, negativo. Y sus puntos, que es fuerte, la unión iónica es fuerte. Y por lo tanto, para romper esta estructura que han formado, se necesitará bastantes calorías. Por eso, el punto de fusión, para pasar de sólido a líquido, por ejemplo, el hielo en agua, pero no es el caso, oiga, es que estos también pueden estar en estado sólido. Todos los cuerpos pueden pasar por sólido, líquido y gaseoso, los tres estados. Entonces, para el punto de fusión ya es de por sí elevado. Y más todavía el punto de ebullición. O sea, sorprende lo elevados que son estos puntos. En estado de fusión, es decir, cuando están en estado líquido, funcionan como electrolitos. Es decir, que si los metes en una cubeta donde estén los electrodos positivo y negativo, estos, el NaH, por ejemplo, funciona como electrolito. Este H se vendrá al positivo y este Na se vendrá al negativo, se vendrá al cátodo. Y disueltos en agua, es decir, si además echas agua aquí y están disueltos en agua, similar a cuando metieras cloruro sódico, pero no, estamos metiendo hidruro sódico, reaccionan vivamente con ella, o sea, reaccionan con el agua, reaccionan desprendiendo hidrógeno molecular, puesto que el hidrógeno negativo del hidruro se junta con el hidrógeno del dipolo que hace el agua, que sabemos que tiene una polaridad, donde hay un hidrógeno que se siente desplazado, pobrecico, porque el oxígeno le da más preferencia al otro. Entonces, este hidrógeno negativo con este que saldría aquí positivo, forman la molécula totalmente estable que, al ser gaseosa, pues se podría recoger en tubos de ensayo. Y se recoge hidrógeno. Al unirse el negativo del hidruro, con el positivo del agua. En esta reacción actúan de reductores enérgicos. Vale, hemos visto los iones salidos. Vamos a ver ahora, segundo, los iones volátiles o covalentes. O sea, al decir salinos, nos ha dicho que eran prietos, consistentes, densos, difíciles de romper. Pues ahora empieza por decirnos todo lo contrario. En vez de salinos densos, volátiles. Y en vez de iónicos, covalentes. Este será el segundo grupo de hidruros.
Borramos esto. Y nos dice lo siguiente. Hidruros volátiles. Los hidruros que forman el hidrógeno con los elementos de los grupos, mira, con los elementos de los grupos que están aquí, que son más electronegativos que con los grupos del 7B, de la columna 7B, que sabes tú que es la de manganeso, manganeso y todos los inferiores, la del 6B, que era la del cromo, y la 5B, que era la de vanadio. Pero no solo con estos, no solo con estos, sino también con el carbono, con el silicio y con el vanadio, que sí, ya he dicho que era del 5B, el vanadio. Bueno, pues son hidruros volátiles de enlace covalente, caracterizados por tener bajos puntos de fusión, al revés que los iónicos, es decir, que con poco calor ya lo fundes, y bajo punto también de ebullición, con una moderada temperatura ya pasan de líquidos a vapor. El carbono, y ahora se mete con algunos especiales, saca aquí al carbono y dice, ven aquí que tú mereces atención especial por la que has liado. Por la que has liado tal cantidad de compuestos con el hidrógeno que te hemos tenido que dedicar casi la mitad de la química para ti. Y este es el que ha generado la química orgánica, que ahí están todos los compuestos del carbono con el hidrógeno, metano, propano, saturados, insaturados, etcétera, grasas, bueno, en fin, millones de cuerpos del carbono con el hidrógeno. Y están aquí, pertenecen a los hidruros covalentes, cuya extensión y variedad precisa un estudio aparte, según se verá en la química orgánica. Se llaman, bueno, esto ya sabemos cómo se llaman, metano, propano, etano, meteno, bueno, meteno no existe, el eteno, etc. Y ahora vienen los del silicio. Oiga, ¿y esos qué? ¿También la lían igual que el carbono? Quieren liarla, la han liado bastante, pero no han dado la complejidad de la química del carbono, aunque es muy importante, todo lo del silicio hoy sabes que es muy importante, y no solo que también ayuda por lo del Silicon Valley, que te puedes hacer la idea de que allí lo más importante es todo lo que ha generado el silicio. Se llaman los cuerpos estos, igual que aquí se llamaría el metano, con H, pues aquí tendríamos su homólogo, el silano, sí, el silano, y con los boranos, perdón, que aquí te he dicho vanadio, y no, aquí, el vanadio ya lo habíamos puesto aquí, le habíamos puesto el 5E, aquí es con el boro. Entonces, tiene unos cuerpos también homólogos, como el metano y el silano sería el borano, pero el boro, ya tiene 3, valencia 3, no 4. Lo característico y más importante del carbono y del silicio era que teniendo 4 electrones para llegar al 8, lo mismo cazaba 4, que se desprendía de sus 4 exteriores, porque en la capa siguiente ya tenía 8 estables. Y todos, como que quieren ser nobles, todos quieren tener 8 en la última capa, bueno, y esa doble posibilidad ha hecho que sea tan compleja la química orgánica. Con el boro, pues sale también los boranos. Lo que ocurre es que el boro tiene solo 3 hidrógenos, pero por algunas razones este borano no es suficientemente estable, y es más estable cuando va de 2 en 2, es decir, no cuando es BH3, sino que con otra molécula de BH3 forma una estabilidad, que sería la de B2H6. Y lo mismo que estos llegan a tener fórmulas generalizadas, como puede ser la de los anos, que era, si mal no recuerdo, el número de
de hidrógeno, bueno, era CnH, 2N más 2. Con este, pues será lo mismo, pero con el boro, no, con el boro, como estos son los compuestos, los estables, los boranos estables, entonces es la siguiente, BNHN más 4. N es el 2 y 6 sería el 2 más 4, 6. Eso para los boranos. Los hidruros de silicio y boro, respectivamente, de propiedades análogas a las de los hidrocarburos. Los halógenos forman hidruros de fórmula. A ver, vamos a hacer sitio. Los halógenos, es decir, el cloro, el flúor, cloro, bromo, yodo, etcétera, etcétera, todos estos. Bueno, pues forman hidruros de fórmula X, que viene a ser la letra representativa de los halógenos, H. Un halógeno con hidrógeno, siendo X el halógeno, unidos por la covalencia de un par electrónico, es decir, comparten un par electrónico entre los dos, un par de electrones lo comparten y hacen enlace covalente. Los hidruros, esto sería con los halógenos, con los anfígenos, es decir, con los del oxígeno, y nitrogeneideos, halógenos, anfígenos, nitrogeneideos. Van unidos por dos, o sea, estos con un par de electrones, esto con dos pares de electrones y este con tres pares de electrones. Ejemplo del que va unido con dos pares, bueno, es nuestra famosa agua, que podría ser nombrada perfectamente como hidruro de oxígeno. Con el nitrógeno, pues te puedes imaginar quién. H es el señor amoníaco, que va compartiendo un electrón con este hidrógeno, otro electrón con el y otro de los tres que tiene en la periferia el nitrógeno. La menor electronegatividad del hidrógeno, que esos tres, es causa de que aparezcan momentos dipolares. Es causa de que, por ejemplo, la famosa del agua es menos electronegativo que el oxígeno, entonces aparecen los momentos dipolares. Es decir, dentro de la molécula de agua aparece la polarización de las cargas. Por eso se comporta como elemento capaz de ser conducido, atraído por campos eléctricos, la polaridad del agua. Dice cómo se ve al estudiar la covalencia, por ejemplo, del clorhídrico también. O sea, con el clorhídrico, que era uno de este tipo, con el ClorH, también se daba esa polarización. La estabilidad de los hidruros volátiles, es decir, estos hidruros volátiles, covalentes, tienen cierta estabilidad, pero dice que disminuye al aumentar el peso atómico. Es decir, a medida que cojamos, por ejemplo, los halógenos, que empiezan con el cloro, acaba con el yodo. Dice que son la estabilidad a medida que va aumentando el peso atómico, es decir, que los átomos son más grandes, es menos estable. El yodo se desprende del hidrógeno con mucha facilidad. Sin embargo, y que no he puesto arriba el flúor, que es el primero. Sin embargo, el flúor, que tiene poco volumen, no se desprende del hidrógeno ni aunque le mate. Fíjate lo que dicen de él. Dice así, el fluorhídrico, el FH, es el hidruro más estable, y no hay ningún oxidante químico
alguien que quiera arrebatarle el hidrógeno, que eso harían los oxidantes, ningún oxidante químico que le pueda quitar un electrón. Caramba, con el señor fluorídrico. Sin embargo, con el iodídrico, es muy inestable. Y al ser muy inestable, es un buen reductor. Es decir, cederá su hidrógeno fácilmente. Como que muchas reacciones donde necesitemos hidrógeno, vamos a coger, bueno, no lo tenemos atómico, pero tenemos al señor iodídrico que él lo da y lo regala con facilidad. Y se utiliza el iodídrico para hidrogenar. ¿Y qué recordamos nosotros de sitios donde se necesitase hidrogenar? Bueno, primero te dice por qué. Es inestable y un buen reductor, porque debido al mayor volumen atómico del yodo, pues disminuye la atracción al ser esta distancia muy larga sobre ese electrón, que es el que ha venido de casa del hidrógeno. Para compartirlo con él, sí, pero te puedes imaginar, lo tienen casi sueltecito. Por eso este electrón se marchará con el hidrógeno y el hidrógeno volverá a hacer de las suyas hidrogenando a quien sea. Disminuye la atracción del núcleo y los electrones periféricos. Los hidruros volátiles, y atentos ahora, otra característica importante de estos hidruros volátiles, de los hidruros volátiles o covalentes, dice, pueden ceder los protones. Pueden ceder los protones. Es decir, ellos cazan al hidrógeno. Cazan al hidrógeno. Lo han cazado. ¡Pam! Lo han cogido. Pero, por supuesto, lo que apetecían de él era su electrón. ¿Y qué va a hacer este protón si le han robado ya el electrón para meterlo en la órbita del compañero, del grande, del halógeno, por ejemplo? Y este protón que se queda solito ahí. Bueno, pues ¿sabes qué? Que con mucha facilidad dicen a alguien, oye, ¿quieres un protón? Toma. ¿Quieres un protón? Toma. Es decir, ¿quieres un H más? Toma. Y esto es exactamente el papel de un ácido, el que da hidrógenos positivos. Esa es la función de un ácido. Y actuar como ácidos. Esto se llama la teoría del señor Bronsted, con diéresis. Esta tendencia aumenta al bajar en la serie, es decir, son más ácidos a medida que vamos bajando en la serie. Fluorídrico, clorhídrico, bromídrico y iodídrico. Con ella la fuerza de los ácidos. Es decir, es mucho más ácido el iodídrico que un fluorídrico. El fluorídrico no quería desprenderse del hidrógeno, ni del electrón, ni en pintura, del hidrógeno, pues tampoco se desprende del protón, cosa que esto sí, esto se desprende del protón. Y de modo análogo, es decir, similar, pues en el resto de los hidruros covalentes, es decir, de todos estos. Tercer tipo de hidruros. Tercer tipo de hidruros. Este seguramente es el más fácil, menos complicado, y yo creo que se entiende pues con más facilidad. Es el intersticial. ¿Tú sabes lo que es un intersticio? Un intersticio es una grieta, una fisura, una cavidad estrecha por donde alguien o algo se puede meter. Bueno, nos están hablando de la configuración, bueno, te lo digo, son los hidruros formados con los metales de transición. No son compuestos definidos. Es decir, no son compuestos definidos. No podemos hablar de estos hidruros intersticiales como hablamos de un clorhídrico, como hablamos de un hidruro de sodio. No son cuerpos definidos. ¿Por qué? Pues el hidrógeno se combina en cantidad variable. Es decir, cuando se mete en un metal
el hidrógeno, a formar parte de su composición, no se mete en una cantidad reglada, regulada. Es decir, por tantos átomos de hierro, tantos de hidrógeno. No. Como en realidad la configuración metálica es de ese tipo caótica, donde todos los átomos de cobre o de hierro juntitos, a su electrón periférico, o sus electrones periféricos, los despiden y los dicen, podéis salir de casa. Papá, mamá, me voy. Bueno, vete, hijo, pero procura estar siempre, si no es en tu casa, en la casa del otro, o la del otro, la del otro, la del otro. Y entonces están fluctuando, de forma que, como una cuadrilla de niños entre todo el pueblo y entre todas las casas, que de forma que si viene el flautista de Hamelin, y les convoca a todos, con una carga positiva, entonces todos se vienen corriendo a este extremo para ver o para ir con el flautista Hamelin, que eso sería la corriente eléctrica, las cargas, la corriente que corren, eléctricas. Y al revés, si encima les pones por aquí un polo negativo que les da susto, que es como el coco, pues más todavía. Bien, pues ¿qué haría el hidrógeno ahora? Pues mira, el hidrógeno se metería aquí, entre los intersticios, entre los huequecitos atómicos. Pues el hidrógeno se combina en cantidad variable. Al entrar el hidrógeno atómico, atómico, es decir, no el H2 regular, que está muy estable y no quiere, no. Primero habrías de pasarlo a atómico, es decir, disociar los dos átomos, con la energía consiguiente, dice, y meterlos en la red metálica. Entonces se forma, le hacen lo mismo. Los otros átomos le dicen, oye, si nosotros nos hemos desprendido de nuestro electrón, para formar todos una masa positiva entre la que naveguen nuestros hijos, tú si te metes aquí vas a tener que hacer lo mismo. Es decir, vas a tener que soltar tu electrón para que vaya con todos nuestros hijos, y tú te quedarás aquí, pues como uno más de nosotros, positivo, haciendo bulto, entre nosotros, entre nuestros intersticios. Y el electrón pasa a formar parte del rebaño, de la nube electrónica del metal. La repulsión que se produce entre los núcleos positivos del metal y el hidrógeno, porque claro, estos son positivos, él es positivo. No pensemos que le van a dar la enhorabuena. Ellos estaban juntos porque todos sus hijos les abrazaban, les obligaban. Su carga negativa mantenía unidos a los positivos, pero si encima viene otro positivo que es adverso a ellos, que las cargas se repelen, le dirían, bueno, ven, pero ojito, no abuses de nuestra nube de electrones, aunque hayas dado un hijito, no abuses. Y entonces lo mantienen ahí como un poquito distanciado. Es decir, le abren como huequecitos, como queriendo decir, por aquí pasa este nuevo, este advenedito, el apestado, y se separan los otros átomos, los metálicos, se abren para no, colisionar con otra carga positiva. Y esos positivos no quieren más positivos, pero el hidrógeno está ahí. Entonces se abre, se ahuecan. Es decir, ¿qué ocurre? Aquí está el efecto. El hidrógeno este que está entre los átomos, o entre los iones positivos metálicos, este hidrógeno llamado intersticial, logra que ahueque la red. Es decir, que si un cubo de un determinado metal tenía X micras de lado, cuando está metido con el hidrógeno, este ha aumentado, ha ahuecado la red de la estructura metálica. Dice, por lo que los hidruros metálicos son menos densos que el metal. O sea, si es metal solo, menor volumen, más densidad. Si es hidruro de un metal, entonces la red está más hueca, más volumen, menos densidad. Estos hidruros son fuertes reductores porque ceden fácilmente el hidrógeno. Es decir, estos hidruros, en cuanto pueden,
le dicen, oye, mira, aquí hay por ahí alguien con el que te puedes ir, anda, márchate, majo. Y liberan el hidrógeno con mucha facilidad. Y se usan como catalizadores en las hidrogenaciones de hidrocarburos pesados. Es decir, cuando hay un hidrocarburo pesado de muchos carbonos y además tienen enlaces dobles, etc., para hidrogenarlo y para convertirlo en hidrocarburos aprovechables del tipo de gasolina, de gasóleo o gas, etc., se los hidrogenan. Y utilizan al hidruro metálico como catalizador. Es decir, lo ponen aquí en la reacción, al hidruro metálico, y hace que este coja mejor el hidrógeno que se le está ofreciendo por otro lado. Y digo por otro lado porque si este hidruro metálico hace de catalizador, sabemos que una de las condiciones de los catalizadores es que al final propician la reacción. Es decir, este se estaría hidrogenando. Y este se lo haría de Celestina, de decirle el uno al otro, venga, va, hombre, aproximaros, venga, juntaros, hidrogenaros. Pero al final de la reacción, cuando esto ya está hidrogenado y se ha cumplido lo que los ingenieros químicos querían, el catalizador vuelve a tener exactamente su proporción y su cantidad. O sea, el catalizador, después de haber intervenido en esa transacción, se queda como si no hubiera pasado nada por él. Bueno, chicos, hasta aquí los hidrocarburos. Te espero en el siguiente vídeo de química, que se está poniendo interesante, ¿no te parece? Venga, hasta ahora.